Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a un programa de Coach en el Mundo, nuestro conversatorio de los jueves. Puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el lugar donde estén y a la hora en que se estén conectando. Hoy estamos con una compañera de Coach en el Mundo, Carla Quesada, y yo, María José Mancini. Tenemos un programa donde vamos a hablar sobre la conciencia como agente de cambio. Carla nos va a explicar qué es esto, qué es la conciencia y vamos a saludarla. Carla, ¿cómo estás? Hola, hola María José, un gusto estar aquí nuevamente compartiendo un espacio más de coach en el mundo para todos, pues feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, no sé dónde nos van a estar acompañando, pero muy contenta de poder compartir, como te digo, otro espacio más de coach en el mundo con un tema que espero sea de interés y que pues podamos aportar algo más a lo de por sí ya amplio y discutido que es el tema por diferentes personas. Sí, Carla, bueno, ahorita ya entrando en el tema, lo que dices tú es un tema bastante discutido y bastante controversial. Yo no soy experta en este tema y me causó curiosidad cuando tú lo propusiste y yo dije, no, yo quiero aprender. Me puse a leer, a buscar, a indagar y encontré que hay dos formas y hay dos conceptos, que es el de conciencia con C solo y Ujú. conciencia con SC. ¿Cuál es la Ajá. diferencia? Porque no, o sea, la explican, la he visto, pero quiero que nos expliques bien cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Claro, María José, y a mí me gustaría empezar diferenciando tal vez a través de una pregunta que es muy común, ¿verdad? O de una frase o una afirmación que oímos muchísimo, creo que alrededor del mundo, yo creo que esto no es solamente en mi país, ¿verdad? Que de paso les cuento que soy de Costa Rica. Em, y es cuando nos dicen hay que hacer conciencia, hay que tomar conciencia, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que entendemos las personas cuando nos dicen algo como esto o nos dicen es que no has tomado conciencia? ¿Verdad? Es que entonces creo que por ahí podríamos empezar explicando que desde mi perspectiva y mi experiencia lo que la gente quiere decir es que hay que tener conocimiento, ¿verdad? Esta es la conciencia que sería sin ese, ¿verdad? Conocimiento moral de lo que a la luz de los paradigmas, a la luz de las sociedades, está bien o no, Ah, ¿verdad? Esa es la conciencia sin ese, ¿verdad? Es un tema más ético, más moral que cualquier otra cosa. El otro concepto es el que nos permite, que es el de conciencia con SC, ¿verdad? Ese tiene que ver más con la forma como cada ser humano percibe la realidad y se reconoce a sí misma a través de esa realidad. Esta conciencia con SC es, creo yo, la que es atinente al tema de hoy, que es la conciencia como un agente de cambio interno, porque desde nuestro, vamos a ver, desde nuestro redefinirnos constantemente, que podemos realmente, voy a tomar otra palabra similar, reinventarnos y entonces sí poder decir que estamos tomando conciencia de quiénes somos, de por qué la realidad se nos da como se nos da. Y creo que aquí esta, esta conciencia con ese C es quizás la que más nos conviene como agente de cambio, pero la conciencia con C, esa de la que de pronto alguien nos dice, pero es que no has tomado conciencia de lo que está pasando en tu casa, no has tomado conciencia de lo que está, esa quizás es la que nos puede despertar la chispa de hacia dónde dirigir la mirada para entonces sí tomar verdadera conciencia y hacer lo que yo tanto digo que es ese viaje interior, ¿verdad? Que nos permite autoposicionarnos de otras formas con respecto a nuestra propia realidad. ok, entonces, a ver si yo entendí bien los conceptos. En la conciencia con C es la que Ujú. vamos teniendo a raíz del medio en el que estamos, de nuestra cultura, del ambiente en el que nos desarrollamos, de lo que nos dice la sociedad que está bien y está mal. Exacto. Y a Ujú. partir de esta, empiezo yo a descubrir
quién soy yo y a desarrollar la conciencia con ese, quién soy yo, dónde estoy como persona y hacia dónde voy. Claro, y Marijo, un ejemplo típico, ¿verdad? Por ejemplo, las personas con empleo y las personas que no tienen empleo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay uno que sí consigue empleo, que sí consigue trabajo, y por qué hay otro que no consigue trabajo? Y probablemente, ¿verdad? Podríamos hasta comparar dos personas en términos de atestados hasta académicos, si fuera el caso, y puede ser que esa que no consigue trabajo tenga hasta mejores atestados académicos, pero curiosamente es el otro el que consigue trabajo. Por poner un caso muy típico en este momento, ¿verdad? O como dicen en Europa, estar de paro, ¿verdad? No sé cómo lo dicen en Colombia, pero anda por ahí, ¿verdad? Como el tema, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Verdad? Y de pronto en la misma situación, en la misma circunstancia, en el mismo país, con las mismas condiciones. ¿Verdad? Condiciones externas, claro está, en términos del paradigma político, del paradigma económico, ¿verdad? Qué sé yo, pero en términos entonces hay algo más que determina que una condición idéntica para uno se dé y para otro no se dé. Entrando ahí, o sea, ¿qué generaría esta diferencia? El ser consciente, el ser, eh, desde, a ver, la pregunta es así, mejor. ¿Desde qué punto se encuentra la diferencia entre la persona que puede tener estos logros o no? Esto sería a nivel eh, consciente, subconsciente, inconsciente. O sea, yo me doy cuenta de qué estoy haciendo y de qué tan consciente soy de mi ser. Claro, María José, desde mi experiencia, sí. Las situaciones las adversidades que se nos presentan en el día a día son precisamente el camino para poder tomar conciencia de qué hay en mi vida y vuelvo a decir, y hacia dónde dirigir la mirada. Y vos decís, ¿y cómo se hace esto? Bueno, de pronto, vos dijiste antes, resulta que somos conscientes a nivel de los condicionamientos sociales, ¿verdad? Externos de lo que nos pasa en nuestra realidad. Y entonces de pronto alguien habla de crisis, alguien habla de situación crítica en una empresa, alguien habla y esa se convierte en una realidad para unos y una realidad para otros muy diferente. Y la pregunta es ¿por qué? Quizás, ¿verdad? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Bueno, porque precisamente esos condicionamientos entre de la conciencia de lo que está bien y lo que no está bien, nos lo dieron en nuestros primeros 7 años de vida. Y esos condicionamientos, que es como si viviéramos en esos primeros 7 años de vida, Marijo, vivimos como hipnotizados. O sí, vivimos como en un sistema de hipnosis donde desde afuera hay alguien que viene y nos dice precisamente lo que está bien, lo que no está bien, lo que sí podemos, lo que no podemos, lo que sí tenemos, lo que no tenemos, lo que sabemos, lo que no sabemos. Nos dicen incluso quién nos dicta lo que sabemos. Ujú. Y oímos constantemente decir, bueno, es que eso está científicamente comprobado y eso es suficiente para que sea una verdad. Y eso, María José, esos condicionamientos se han posicionado en el subconsciente y se convierten en una programación que está ahí y que sale en automático conforme nos vamos haciendo adultos, ¿verdad? Claro, adultos desde ese niño que no resuelve cosas. ¿Sí me explico? Y Desde ese claro, niño que nunca se cuestionó. Entonces, ese automático que realmente sale a la luz es el automático del niño que no resolvió, que no tuvo la oportunidad de cuestionarse, que no tuvo la oportunidad de elegir si aquello que le dijeron que era un acuerdo familiar, un acuerdo de la comunidad donde vive, del país donde vive, del mundo donde habitamos, tenía siquiera la posibilidad de interrogárselo
como un camino, pero no el único, ¿verdad? Y entonces nos dicen de qué formas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra comunidad, obtenemos dinero, por ejemplo. De qué formas se entablan las relaciones familiares, sean armoniosas o no, ¿verdad? Y todas esas condiciones, creencias en realidad son, María José, que están ahí en el subconsciente, son las que salen en automático y es cuando nos dicen, es que eso es un inconsciente, porque precisamente en el inconsciente es donde están las respuestas que otros nos dieron a las diferentes situaciones, hasta decirnos de qué cosas era válido sufrir y de cuáles no. Ujú. Ahí es cuando nosotros encontramos que estas creencias son lo que llamamos ahorita y lo que manejamos mucho en el coaching, las creencias limitantes, que es lo que me está limitando a mí de lo que no soy consciente para realizar o desarrollar alguna de las cosas que quiero hacer. O sea, Claro. eso es. Ujú. Exacto, exacto, María José, precisamente. Y hasta que yo creo que hasta que la condición sea suficientemente incómoda, es cuando entonces decimos, tiene que haber algo más, tiene que haber otra forma de hacer las cosas, ¿verdad? O podemos continuar toda nuestra vida creyendo, como digo yo, a mí me encanta poner el ejemplo, ¿verdad? Como si hubieran unos vasitos, ¿verdad? Etiquetados donde dice, aquí los que no van a tener pareja, aquí los que tienen dinero, aquí los que van a ser felices, si eso es algo que existe, ¿verdad? Aquí los que van a tener hijos, ¿verdad? Aquí los que no. Y de pronto alguien, los que creen, sin meternos a tener un tema religioso, ni mucho menos, ¿verdad? Los que tienen una creencia en Dios o la divinidad o como lo quieran ver, piensan que eso es algo allá afuera que me echó a mí el papelito que decía Carla ahí en ese vasito y me tocó, ¿verdad? Y entonces podemos vivir la vida así, creyendo que yo vengo empaquetada en unos vasitos. Y claro que sí, ¿verdad? A la luz de lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Y invitando a que pensemos, podríamos pensar que sí, que efectivamente nos han puesto en vasitos con etiquetas, ¿verdad? Pero desde nuestros senos familiares, incluso condicionados desde antes de nacer. Y si leemos un poquito más, hay quienes dicen, bueno, desde mucho antes de elegir en qué familia venimos a renacer, en qué familia, con qué gente nos vamos a encontrar en el mundo, ¿verdad? Y hay bastante temas interesantes en esta línea de cómo tenemos esos acuerdos y cómo esta matrix en la que vivimos, ¿verdad? Está previamente elegida por nosotros mismos para tener precisamente la experiencia de hacer este viaje, ¿verdad? De conciencia con ese, a través precisamente de la conciencia que podríamos decir es eso que está ahí afuera, es eso que nos sucede y que nosotros, cada uno, nos llama realidad y que convertimos en una, vamos a ver, en una verdad, porque como no nos educaron para muchas cosas, pero no para mirar hacia adentro, ¿verdad? Para hacernos preguntas como esas. Bueno, ¿por qué a Marijó le va de esta manera y a mí no? Bueno, y entonces llegamos un día y decimos, bueno, es que a ella le tocó, tiene más suerte que yo, Claro, y ahí ¿verdad? es cuando, digamos, Ujú, cuando tú estás hablando en los vasitos, yo, o sea, me lo estoy imaginando como em, estamos en una zona de confort. Nos guste o no nos guste, decidí que, pues definitivamente yo no voy a tener pareja y me quedé en el vasito de las personas que nunca se van a casar y me quedo ahí y lo acepto y no lo hago, me conformo. me conformo. Cuando Ujú. empiezo a ser consciente de mí, de mi espacio, de lo que yo soy, es cuando salgo de esta zona de confort y empiezo a buscar y enfrentar otras situaciones o a cambiar estas creencias limitantes que tengo. Sí, Marijo, imagínese que a los 6 meses de un ser humano, a los 6 meses, esto tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, nos definen quiénes somos cuando nos ponen frente a un espejo. Es la primera vez que el niño o la niña, ¿verdad? Bueno, el individuo se reconoce como algo.
¿verdad? Y ahí, ese día, cuando vemos esa imagen en el espejo, alguien me dijo, vea, esa es Carla. Ujú, ¿verdad? Y uno empieza a asociar que esa imagen que ve ahí física tiene un nombre. Y así como de pronto nos conectamos con un nombre y a partir de ese momento yo soy Carla y veámoslo así, ¿verdad? Y volvamos a tomar la analogía ahora de otra manera. Bueno, estoy en un frasquito y le pusieron Carla. Y a partir, y antes, obviamente, pero en ese momento, todos aquellos papelitos que empezaron a colocar ahí me determinaron y me limitaron también, como vos dijiste. ¿Verdad? Y de pronto no nos dijeron, es que tenés un cuarto desordenado, sino nos dijeron, sos una desordenada, que es, ambas cosas parecieran lo mismo, pero no lo son. No es lo mismo que a mí me digan que yo tengo el cuarto desordenado de manera constante a que me definan como una persona desordenada. Ujú. Entonces, todo eso, Marijo, comienza a, a calar en nuestras vidas. Y me tengo que comportar, además, porque recuerde que todas estas programaciones se convierten en una orden en el subconsciente y salen de manera inconsciente, salen en automático. Ujú. Y entonces yo tengo que obedecer a quien me programó esa orden y convertirme en eso que dicen que yo soy. ¿Verdad? Por poner algo tan simple como, y que de pronto podría no resultar tan complejo ser desordenado, porque puedo contratar a alguien que ordene, Claro, ¿verdad? Pero hay otras situaciones mucho más profundas, ¿verdad? Mucho más complejas, bueno, y es que también dependiendo de cada individuo, ¿verdad? Pero bueno, son mucho más profundas, son mucho más complejas y que nos aprietan de diferentes formas esos botoncitos. ¿Verdad? Con los que hemos sido programados como un ordenador y que son esas teclas que nos hacen reaccionar normalmente desde esa creencia limitante y no accionar procesos de conciencia que nos permitan empezar a construirnos por primera vez, que en realidad eso es, en este momento somos el resultado de una construcción de otros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo empiezo yo a hacer camino, ¿verdad? Para construirme, para hacerme por primera vez y convertirme en el individuo que yo quiero, siendo fiel a mis deseos, comprometiéndome conmigo misma y entonces quizás podríamos empezar a comenzar a tener que dejar de reclamar que me sean infiel afuera, que no se comprometan conmigo afuera, porque eso primero ocurre en casa, ahí aquí, adentro adentro, adentro. adentro. Y claro, bueno, muchos ya saben que una de mis formaciones es como consteladora familiar y precisamente es esta terapia sistémica, una de las formas, Marijo, para poder entender cuáles son esas creencias que están ahí ah, arraigadas, que no son mías, que pueden haber sido de mi abuela, de mi abuelo, que vienen de generaciones atrás y que se han ido pasando de una a otra generación, que se convierten es que en esta familia así somos, ¿verdad? Y en esta familia para encajar puede ser que yo tenga que ser, por ejemplo, tenga que ser de escasos recursos, que no pueda ser profesional, porque resulta que a quienes han querido salirse del canasto, como decimos, salirse de la olla, entonces los han excluido y eso ha sido doloroso. Entonces, para evitarnos que otras generaciones sufran el dolor, nos vamos acomodando a un molde, al molde de la familia, al molde de lo que dice la sociedad, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, hasta que la situación sea tan verdaderamente incómoda para nosotros, no para otro. Porque por eso es que a veces, ¿verdad? Oímos a las personas decir, es que le pedí que cambiara y cambió por un tiempo.
pero de pronto volvió a sus hábitos porque la incomodidad debe ser suficiente para mí como individuo, ¿verdad? Y no por un requerimiento de otro, que es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Responder a los requerimientos de otros. Y entonces, aquí este es un buen espacio para entender, bueno, que eso que nos dicen afuera, vamos a ver, cuando nos dicen una marcha, una lucha contra el cáncer, tomemos conciencia y uno, pero el cáncer sigue en aumento. ¿Me explico? Sí, Entonces, esto quiere decir, Marijo, que hay algo que no estamos entendiendo, que hay algo a lo que no estamos mirando, porque ¿cómo es que luchamos contra el narcotráfico? Y el narcotráfico sigue en aumento. Luchamos contra, ¿verdad? Porque esa es la palabra, ¿verdad? Tomemos conciencia de bla, 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 y sigue y sigue. en aumento. Entonces, creo que el camino, ¿verdad? Que como individuos y como masas hemos utilizado, quizás no es la mejor respuesta que podamos darnos. Y creo también, Marijo, que este no es un camino en colectivo, es un camino de uno en uno, en el sentido de usar precisamente lo que estamos hablando, esa conciencia con C, eso, o sea, esa realidad que vemos afuera, como un agente de cambio interior, como un agente de preguntas interiores, ¿verdad? Hay guerra afuera. Bueno, y la guerra interna la puedo resolver porque sí estoy convencida de que en esas adversidades que se nos van atravesando en el camino y que son necesarias y que de momento las podemos vivir con mucho, bueno, sufrimiento, porque en realidad el dolor sería físico y puede ser que hasta haya dolor físico, pero en la mayoría de los casos las vivimos es con sufrimiento, ¿verdad? Entonces, em, quizás en esas adversidades es donde podemos iniciar este proceso de tomar ahora sí conciencia con C de qué es lo que hay en mi subconsciente, que inconscientemente, es que es un juego de palabras muy bonito, ¿verdad? Que inconscientemente sale y pone en juego mi realidad, Ah, la mía, ¿verdad? Y que vuelvo a repetir que no es igual a la de otro. Y entonces ahí es cuando uno debería hasta cuestionarse, entonces será cierto que estamos en crisis, entonces será cierto que en esta familia nadie puede tener pareja, será cierto que en esta familia todos tenemos que envejecer enfermos. ¿Por qué? Ajá. en este caso, digamos, la conciencia como agente de cambio sería el utilizar la conciencia externa, o sea, el con C, Ujú, y tomar, digamos, lo que está pasando afuera y decir, bueno, ujú. esto que está pasando afuera, ¿cómo está pasando dentro de mí? ¿Cómo está ¿Qué estoy pasando dentro de sintiendo mí? yo como persona y cómo voy a actuar yo y ser consciente de que yo soy parte de esto que está pasando y cómo voy a actuar aquí? Ese sería Claro, y la parte eso de la gente, el agente de cambio que empezaría a me parece, desarrollar. María José, esa sería mi propuesta, ¿verdad? Eso es lo que yo hago, ¿verdad? Hay que estar atento, Eckhart Tolle dice, hay que estar presente, ¿verdad? En el aquí y en el ahora, y eso significa estar atento a la escucha externa de lo que me dicen otros, no es vivir a expensas, vamos a ver, condicionando nuestra vida a lo que otros quieren, a lo que otros, a las demandas de otros, sino a esas cosas que nos dicen, ¿verdad? Para poder nosotros revisarnos y decir, ok, esto realmente a mí me toca, ¿verdad? A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando la gente dice, es que yo no veo noticias. Ujú. Y les voy a contar, yo de vez en cuando sí veo noticias, no para enterarme de lo que pasa, sino para monitorearme a través de las noticias, para saber, por ejemplo, cuando yo escucho una noticia de que andan de la delincuencia, ¿cómo me toca eso a mí? ¿Qué siento yo en ese momento? Y entonces tomo conciencia de la noticia como tal e inmediatamente miro hacia acá y tomo conciencia de cómo eso me hace sentir, de cómo yo
¿De dónde me vino a mí por ejemplo, digo, me siento, lo que me causa el miedo, ¿verdad? Entonces, ¿quién instauró, quién sembró ese miedo ahí? Lo puedo revisar y lo puedo convertir en una fortaleza. Y aplico mucho esto de lo que no me mata me hace más fuerte. Y de momento nada me ha matado, ¿verdad? Hay momentos en los que pasamos adversidades que nos mueven, definitivamente nos mueven, ¿verdad? Que ponen en perspectiva muchas cosas y que frases como, vamos a ver, como todo va a estar bien, confíe, no son suficientes en ese momento. Pues entonces hay que transitarla. Confía, pero desde su punto de vista, desde el de acá. Ah, ajá, hay que transitarla, ¿verdad? Porque hay momentos en que el túnel es demasiado oscuro, demasiado profundo. Y cuando estamos en ese túnel es cuando no podemos ampliar el marco de esas posibilidades que hay. Pero si estamos en el camino, ¿verdad? Yo he pasado por esos túneles, yo he pasado por esas adversidades, pero en un momento determinado, lo que hago es dejarme fluir en el momento en el que estoy, ¿verdad? De pronto no encuentro ni la estrategia, ni la frase, ni el viaje interior que tengo que hacer, pero hay un momento y eso siempre me mantiene fortalecida, que sé que hay un momento de esa adversidad en la que yo voy a tener, en la que la herramienta me va a llegar, en la que la respuesta la voy a tener, aunque no siempre el resultado sea lo que yo quiero, ¿verdad? Aunque también trabajo en que el resultado se parezca mucho y sea lo que yo quiero, pero sé que hay un momento en el que voy a tener la posibilidad de hacer ese viaje interior. Y Marijo, así vivo yo mi vida. O sea, todas las adversidades que se me presentan, las situaciones incómodas que me surgen, y no las comunes de que, vamos a ver, me golpeé, ¿verdad? No esas comunes, otras que son más complejas. Encajar. Esas son las que a mí me gustan porque sé que de ahí voy a salir mucho más libre. Sé que ahí sí tomo yo conciencia y sé que ahí sí genero cambios que realmente me permiten estar redefiniéndome, reconstruyéndome, reinventándome y sobre todo definiéndome un yo que me guste más, el mío, el mío. Me gusta tomar distancia. De pronto es un camino que uso mucho para esa toma de conciencia, para usar la conciencia como agente de cambio y es tomar distancia no es aislarme, ¿verdad? De la gente o de la sociedad, es tomar distancia. Y ahora que recuerdo, antes quería decirte algo, ¿verdad? Porque este camino, cuando yo hablo de un camino de uno a uno, de un camino en el que soy yo la que tengo que mirarme, podríamos pensar que lo que quiero decir es que no tenemos que colaborar, que nos tenemos que hacer individualistas y no se refiere a eso. Ok, se refiere a que yo no me conecto desde tu dolor, por ejemplo, sino me conecto con vos desde la posibilidad que como yo, todos tenemos de usar la adversidad para salir fortalecidos. Y si en este momento a mí Marijó me dice, mira, Car, estoy pasando, digo Car porque a veces me dicen así, estoy pasando una situación de este tipo, un divorcio, una despedida de un ser querido, un robo, una enfermedad, ¿verdad? Procuro distanciarme de tu dolor, ¿verdad? Para no victimizarte más en la condición, tomar conciencia qué de eso que me estás contando tiene que ver conmigo. Y al mismo tiempo, si me decís, ocupo que tal cosa, yo, y puedo y quiero, lo hago. ¿Me explico? Y si considero que una marcha es un recurso válido para un propósito colectivo, ¿verdad? Te repito, sin involucrarme con la situación, digamos, desde el cuento que nos hemos contado,
de por qué, y más bien usarlo como un recurso a mi favor y a favor de otros para tomar conciencia y hacer ese viaje interior, pues me podría unir, O sea que pero yo con otra conciencia. en resumen lo que me estás diciendo es, tenemos la conciencia colectiva, que es la Sí, que me que eh, es que influye a Freud mí llamaba cuando inconsciente estoy, colectivo, ¿te acordás? sí, sí, Ah, sí, así. Ujú, que es la que me está influyendo a mí, pues en las creencias limitantes, en todas las creencias cuando soy, cuando nazco en los primeros años de vida. Empiezo a desarrollar mi conciencia personal, quién soy yo, dónde estoy aquí y ahora, y qué puedo cambiar. Y de ujú, acuerdo a esto que voy descubriendo de quién soy yo, desarrollo una empatía con lo que está pasando con las personas que están a mi alrededor y con toda la colectividad, y empiezo a actuar en pro de lo que soy yo en mi conciencia individual hacia la colectiva, ujú. para ayudar Sí, ajá. a lo colectivo y a las personas que, con las que siempre... Yo no sé si la palabra es ayudar, Marijo, yo no sé si yo puedo ayudar a alguien realmente, ¿verdad? Creo que, vamos a ver, hace, hace muchos años yo tuve cáncer y a mucha gente vino, se acercó a, a sensibilizarse conmigo, ¿verdad? Y puede ser que algunos llegaran a hacerlo desde esa energía de pobre, lo que está pasando, bla, bla, bla. Esa pudo haber sido el acercamiento de muchos, ¿verdad? Em, se los agradezco obviamente porque, bueno, en esos momentos uno requiere de mucho, de todos y de nada, ¿verdad? Y hubo alguien que se acercó y lo que me ofreció fue un libro que se llama ¿Cómo puedes sanar tu vida? De Lois Hay. Y resulta ser que ahí empezó mi camino. Yo leí ese libro, eso hizo clic conmigo y yo dije, aquí tiene que haber algo más. Y a partir de decirme, aquí tiene que haber algo más, Marijo, de mi vida todo cambió. Todo cambió. Y dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro llega. ¿Verdad? Pero yo digo, sí, es cierto, pero esa preparación requiere un trabajo individual y personal que es el que yo he venido haciendo hace, no sé, 11 años, 10 años, ¿verdad? Conmigo misma. Em, Luego lo he compartido y sigo haciéndolo. Ahora a través de Coach en el Mundo, otra oportunidad más para compartirlo, ¿verdad? Y entonces decidí especializarme en áreas en las que realmente pueda uno contribuir, ¿verdad? Pero en definitiva, sin agradezco que vi, que pude ver, que quería, que tomé lo que me ofrecieron, como me lo ofrecieron en aquel momento. Y y vamos a ver, y esa persona podría decir que me ayudó, ¿verdad? Uno lo podría ver así, pero lo que quiero decir es ¿Qué que decisión la es un tomaste? complemento, ¿verdad? Yo he contado mi historia. Yo he hecho, por ejemplo, nosotros, los coaches que nos gustan las preguntas y a mí que me han gustado siempre, porque además tengo una formación como educadora. Entonces me han gustado siempre, Marijo. Y yo a veces lanzo una preguntilla, ¿verdad? Y en ocasiones recibo una llamada de alguien que me dice, ¿qué fue aquello que usted dijo? ¿A qué se refería con tal cosa? Yo sé que esa persona va a iniciar un camino, el suyo personal. Igual lo he hecho y hay personas que no se conectaron, que no les hice clic, o no yo, ¿verdad? Sino el comentario, lo que sea. Uno siempre como que lanza, lo que digo yo, el anzuelo, no para pescarlos yo, obviamente, sino para que se pesquen a sí mismos, haciéndose preguntas que podrían replantearles algunas cosas de sus vidas que no les está ocurriendo bien. O por ejemplo, el otro día alguien me decía, eh, qué suerte tiene fulanito,
¿verdad? ¿Cómo es que le salen las cosas así? Y yo lo que le respondí fue, de ahí, mírele la vida, escúchelo cómo habla, cómo piensa, cómo hace las cosas. Esa es una muy buena pregunta de por qué a María José le va así, tan bonito. ¿Qué será lo que hace? Y yo estoy segura que no es que no tenga adversidades, pero tiene que ser que hace algo más, Marijo, ¿verdad? Entonces, creo que esas son las oportunidades que tenemos para hacer eso que estás diciendo, ¿verdad? Para conectarme con el otro de otra forma, no desde el dolor del otro, no desde el victimismo del otro, sino desde la posibilidad que tiene el otro eh, de reinventarse, de reconstruirse, de reposicionarse y la oportunidad que tengo yo de verme a través de ese otro y entonces sí, tomar esa conciencia de lo que me dicen, de lo que dicen, ¿verdad? Yo digo, yo siempre digo divinidad en mí, ¿verdad? Y me conecto con la divinidad afuera y digo que mis orejas sean bien abiertas para escuchar lo necesario para precisamente tomar esa conciencia de afuera y hacerla eh, parte de mi conciencia y que me permita hacer ese viaje que yo siempre me lo imagino así, ¿verdad? No así, sino como así, ¿verdad? Para ir precisamente posicionándome mejor para mí misma, porque solo de esa forma además puedo darle a otros. Ayer precisamente conversaba con mi mamá, que hace unos días me hizo un comentario y me dijo algo así como el concepto que tienen de usted o no sé qué. Y yo le dije, mamá, ¿me lo puede contar? Y me preparé, no se lo pude preguntar el día que me lo dijo, ¿verdad? Porque no creí que no lo iba a poder procesar ese día. Pero cuando me sentí valiente, le dije, mamá, ¿me lo puede contar? Ahora, ¿verdad? Y me dijo, sí, me dice, sí, bueno, tiene que ver con esto, no era tampoco algo como yo esperaba, ¿verdad? O sea, yo pensé que iba a ser como más doloroso, pero no, pero sabía que me iba a traer información para mí. A mí me gusta esa toma de conciencia y cuando me dicen, es que hay que tomar conciencia, cuando esa frase llega a mí o frases como es que, qué inconsciente, yo digo, vamos a ver, estoy oyendo palabras que voy a volver a revisar, porque eso no termina, ¿verdad? Yo creo que en algún momento les he contado que parte de este servicio que doy es hace años, tengo un grupo de personas, un círculo, ¿verdad? Que nos reunimos una vez al mes y justamente este sábado les decía yo que he estado pasando por una adversidad, ¿verdad? Por una adversidad que les dije, ahorita no la puedo compartir porque no es el momento para hacerlo. Y entonces una de ellas, una de las personas que estaba ahí me dice, Car, pero si usted no puede, y no, ¿cómo vamos a poder nosotras? ¿Verdad? Y yo dije, es que a veces creemos que los coaches, que no sé, los formadores o los facilitadores de procesos, no tenemos estas experiencias, no tenemos que estar haciendo conciencia, no pasamos por adversidades, claro que sí, Claro que sí. Marijo, esto es un constante, ¿verdad? Y entonces, Y nos lo que sí caemos y creo, nos tenemos que levantar, o sea, todas nos caemos, y todas. muchas veces con ayuda, Sí, muchas veces con ayuda, ¿verdad? Porque puedo tener mucho conocimiento, pero de pronto no sé cómo usarlo para rescatarme de un momento de adversidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese mismo día fue todo una experiencia bonita también porque entre todas empezamos a mirar que no porque estemos en este camino de tomar conciencia, de usar la conciencia como agente de cambio para hacernos conscientes significa que no vamos a experimentar situaciones adversas, incómodas, todo lo contrario. Pero justo ese día yo ya empecé a mirar con más luz lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Entender precisamente que era que quería un resultado específico y lo sigo queriendo, ¿verdad? Pero me siento a través precisamente de esa toma de conciencia de cuáles son las creencias que hay ahí limitantes,
¿verdad? ¿Cuáles son mis miedos a las situaciones? Hice un ejercicio muy bonito que es el ejercicio de solo nombrar los hechos, que nos sirve mucho, María José, para tomar conciencia, porque es decir, vamos a ver, el hecho es que me dieron un diagnóstico que dice que tengo que usar lentes. Ese es el hecho. Todo lo que yo le sume a ese hecho, esa es la historia que yo me cuento. Esa es la historia que precisamente está en el subconsciente y que de forma automática e inconsciente sale, Marijó, a la luz y nos determina el día que vamos a tener, la vida que vamos a tener, el momento que vamos a vivir. Y claro, entonces yo le sumo a eso y si me veo fea, con un lentes, y si Sí, no los puedo realmente. pagar, y si me va a ir incrementando el problema del ojo. ¿Sí me explico? Toda esa serie de pensamientos que están ahí y que vienen precisamente dados por otro, pero que no necesariamente ni van a ocurrir, pero que me mantienen ansiosa en el futuro o deprimida Y en el sabes pasado. que en este tipo de pensamientos, si no estoy mal, puedo estar equivocándome en la cifra, en el porcentaje, el 90% de las cosas que nos imaginamos van No a pasar, ocurren. no ocurren, Ujú. no Es ocurren. así. Creo que esa es la Es cifra, no así. estoy segura. Yo creo que yo anoté, déjame ver si anoté algún dato que también, em, vamos a ver, El- precisamente, Marijo, leí ayer algo sobre eso y uno de los autores que me gusta decía que si nos preguntáramos cómo fue un día nuestro hace un mes, muy pocos nos acordamos de lo sucedido. Nos acordamos quizás de un 10% de lo que pasó hace un mes y eso es lo que vamos a tener de recuerdo, pero lo que realmente pasó, que fueron las emociones, las creencias, lo que realmente afloró ahí, eso no lo vamos a tener a disposición porque eso se registra y queda en un lugar desde el que yo no puedo usarlo de manera consciente, a no ser que yo lo decida encontrar. Y eso nos ocurre precisamente, como yo te decía, desde que somos niños, ¿verdad? Hay una información que nos viene dada desde generaciones atrás, ¿verdad? Y que está ahí, que se transmite en las células. Y ya eso, ¿verdad? Hablando antes de lo científicamente comprobado, está comprobado que existe, la epigenética lo explica, ¿verdad? Que existe una información que está en nuestras células, que ya está dada y que emerge en las diferentes generaciones y de manera repetitiva, esperando a que alguno de nosotros lo vea y le dé una respuesta diferente. Y es muy interesante porque a veces creemos que darle una respuesta diferente es necesariamente tomar acción física de algo y no necesariamente. A veces la respuesta es la forma como reaccionamos ante eso, Ya, ok. ¿verdad? Entonces, es cambiar eh, esa respuesta tradicional, ¿verdad? Que de pronto vivimos la experiencia del divorcio todos con sufrimiento y llega uno que decide vivirla de otra manera. Yo conozco gente que ha hecho una fiesta, ¿verdad? Y bueno, yo probablemente uno se preguntaría, bueno, ¿realmente está celebrando o es digamos, un recurso externo para no mirarse? No sé, podría ser también, pero podría ser que sí sea genuino y que realmente diga, ok, voy a celebrar mi dolor, porque me imagino que ha de ser doloroso para las personas la experiencia. Pero bueno, voy a celebrar mi dolor, voy a conscientemente hacer una fiesta para celebrar este momento de dolor y poderlo vivir de otra manera. Sí, cada uno tiene su forma Cada uno tiene su forma. sí, y de ver cómo los amortigua también, cómo los... Y ayer decía yo, ¿verdad? Estaba pensando en esta palabra que usamos mucho, es que esta situación que tengo, esta situación, y yo decía, mira, si yo divido la palabra situación, me habla de situar algo y tomar acción, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, es que eso es lo que tenemos que hacer con las cosas, con las situaciones
valga la redundancia, pongámosle otro nombre, con las adversidades que se nos va presentando. Tengo que situarlas. ¿Y cómo las sitúo? Nombrando los hechos, lo que es real para mí, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, es real que tengo un diagnóstico, el mismo ejemplo de antes, de que tengo que, de que mi visión ha disminuido en 0,25. Eso es real, ¿verdad? Y hay una medición, hay una métrica que me lo dice. Y voy a tomar acción al respecto de eso. Y una acción puede ser ir a colocarme lentes. Sí, tengo que actuar, o sea, no me puedo quedar sentada Cuando sé, ahí es muy lamentándome. importante, ¿verdad? Sí, ok, yo sitúo la situación como un hecho, lo nombro y digo, esto es lo único que realmente está ocurriendo, es esto. Todo lo demás que yo le he agregado y por lo que estoy eligiendo el sufrimiento, son mis historias, son las que me cuento, son las que me dijeron, ¿verdad? Y entonces sí me puedo preguntar quién me las contó. Y entonces ahí, ¿verdad? Y claro, estoy hablando de algo muy común, como usar o no lentes, como disminuir o no la visión, que además es algo bastante metafórico, ¿verdad? Cuando yo empecé a usar lentes, yo dije, vamos a ver, ¿qué no estoy queriendo ver? ¿Cuál es la creencia? ¿Verdad? Porque no todo el mundo de mi edad usa lentes. Entonces quiere decir que esa es una realidad, pero para mí. ¿Verdad? Entonces, esas son las preguntas del día a día que yo me hago, Marijo, y que puede o no resolverme el dejar de usar lentes, el de volver a recuperar la visión 2020, es que ando una abejita aquí molestando, ¿verdad? Recuperar la visión 2020 o puede que no, pero sí me sirve a mí hacerme esas preguntas para entonces sí que me digan o poder decir, es que estoy tomando conciencia de esta situación, estoy conectando con esta situación desde mí, desde mi interior, ¿verdad? Y a veces sí he transitado, repito, por el sufrimiento y, ¿verdad? Bueno, hasta que llega un punto en el que digo, ok, ya es el momento de situar la situación, la adversidad, el momento, de situarlo en hechos y empezar a decidir qué acciones puedo empezar, ¿verdad? O qué acciones puedo tomar al respecto de, y así es como creo yo que la conciencia se convierte en un agente de cambio, Marijo. Ok, mi Carla, ya nos quedó como ese punto claro. Yo creo que entendimos bien lo que es la diferencia y cómo se complementan y lo necesaria de las dos. Ujú. Eh, ¿Hay algún ejercicio que tú nos propongas que podamos empezar a ir haciendo nosotros? Bueno, ya he tirado algunos, ¿verdad? Ya Ya he has dado algunas tirado varios, o pistas, sea, sí, como toma el de situar, ¿verdad? Ese es un buen situarme en el ejercicio. aquí y a la hora, Ajá, el ser situar. consciente de lo que está Ujú. pasando afuera y cómo eso Ajá. está pasando dentro de mí. Exacto, bueno, y definitivamente creo que el coaching es una muy buena oportunidad también para que cuando yo me haga esas preguntas y no conozca cómo seguir después de la pregunta, bueno, buscar a un coach es una muy buena opción. Buscar a una facilitadora como yo de constelaciones familiares también es una muy buena opción para continuar después de hacernos esas preguntas. Pero sí, Marijo, hay un ejercicio que hice un día de estos y me pareció lindísimo y simple y es preguntarme esto que estoy diciendo, esto es una verdad. Es una pregunta que uno se hace, esto es una verdad. Por ejemplo, decirme, bueno, es que, vamos a ver, eh, mi mamá, voy a usar a mi mamá, es que mi mamá me rechaza. Eso es una verdad, ¿verdad? Y entonces yo puedo darme esa respuesta y decir, bueno, sí, sí es una verdad para mí. Ujú. Y después de ahí, mirar, bueno, ¿y cuáles son las situaciones, los hechos que a mí me hacen decir que esto es una verdad en mi vida?
Y el siguiente paso, ¿verdad? Cuando ya, bueno, si la respuesta, claro está, a la primera pregunta de si esto es una verdad para mí, y la respuesta es sí, entonces empezar a mirar qué me ha llevado a mí a decir que eso es una verdad. Y cuando yo tengo esa respuesta, Marijo, entonces empezar a mirar, bueno, ¿y cuál es el sistema de creencias mío que respalda esa verdad? Que de pronto, ya como adulta, ¿verdad? Ujú. Ya como adulta, obviamente, y que de pronto digo, bueno, es que la llamé y no me contestó la llamada, es que no ha venido a verme, eh, no, no sé, no me ha invitado a tomar café, yo qué sé, las cosas que, en un ejemplo como ese, las cosas que podamos suponer que a mí me hacen sentir que me rechaza. Y después decirme, bueno, ¿y qué de estas creencias a mí me sirve? ¿Qué me sirve a Carla ahora en mi vida como adulta de esas creencias? Y entonces empezar a elegir aquellas que realmente me permiten vivir una vida de mayor bienestar. Y las que no me sirven, no las puedo desechar porque eso no es posible, yo no me puedo quedar sin creencias, pero sí las puedo cambiar, sí Estoy las dando puedo la vuelta. replantear, sí, les puedo dar vuelta. Y bueno, y si lo puedo hacer por mí mismo, lo hago por mí mismo y si no busco ayuda. Si no busco ayuda, colaboración, ¿verdad? Creo que la palabra ayuda hay que manejarla porque no es que, vuelvo a decir, no es que el otro me va a rescatar de eso que estoy viviendo, pero sí definitivamente podemos tener eh, alguna otra herramienta que a esa persona le pueda permitir seguir ayudándose a sí mismo en ese camino que inició. Y como dice por ahí, y de las que yo tengo, el universo, la vida, la divinidad tiene un par más que yo no conozco todavía. Claro, es que ahí es donde vemos, o sea, nos dan herramientas, escuchamos, pero los que tomamos la decisión somos nosotros. O sea, Claro, yo decido cambiar, yo decido dar la vuelta, yo decido luchar o decido quedarme en mi zona de así es, confort y no cambiar. así es, Marijo. Bueno, mi Carla, creo que ya nos quedó todo muy claro. Igual, si ustedes tienen preguntas, si quieren que se ahonde en el tema, qué cosas queremos que quieren que les expliquemos más, escríbanos, déjenos sus comentarios aquí abajo y con mucho Claro, gusto vamos a estar pendientes para contestarlos. Carla, ¿a ti dónde te pueden claro que sí. encontrar? Bueno, estoy en Instagram como Quesada Ramírez, ¿verdad? Ahí me pueden encontrar como Carla Quesada en Facebook y creo que tal vez podemos dejar los Los vamos a links en ver, la parte de ajá, abajo los en los links comentarios. abajo para que me puedan contactar. Claro que sí, Marijo. Ahí van a estar todos. Bueno, y fue un gustazo, Mari, compartir Lo otra mismo, vez mi otro Carla. tema lindo y con Genial vos que me estar acá. encanta. Somos Coach en el Mundo. Carla está desde Costa Rica. Yo estoy en Orlando, soy de Colombia. Eh, gracias por estar aquí. Soy María José Mancini. A mí me encuentran como María José Mancini o Mahop Solution en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Sí. Muchas gracias por estar acá y nos vemos el Y próximo jueves. bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días.